En el día de hoy voy a hablarles sobre ansiedad en pacientes con diabetes mellitus, en su detección y prevención desde el campo de la psicología. Como ya les contó el doctor Colón, mi nombre es Andrea Saldaña, psicóloga clínica, especialista en terapia cognitivo-conductual y apoyo a clínica de diabetes acá en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Además de hablarles sobre ansiedad, hoy he querido en mi presentación traerles varias obras de arte donde se expresa la ansiedad y cómo los pintores desde hace más de un siglo evidencian cómo las personas y la sociedad presentaban ansiedad y su incontención. Esta obra que ustedes están viendo en la pantalla la realizó Edvard Munch y la tituló Ansiedad, donde el pintor quiso reflejar el sentir de la colectividad desequilibrada y cómo se vivían bajo el yugo de la incertidumbre y del mundo moderno. La agenda para el día de hoy es qué es la ansiedad, el esquema de la ansiedad, síntomas y señales de alarma, ansiedad en diabetes, algunas revisiones o estudios que hay sobre la ansiedad en pacientes con diabetes, evaluación, intervención y técnicas psicológicas con la prevención y unas consideraciones finales. Entonces, empecemos por definir qué es ansiedad. Es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud, que hace que la persona sude, se siente inquieto y tenso. Esto puede ser una reacción normal al estrés cuando la persona con diabetes vive algunas situaciones como tener que inyectarse su insulina o cuando se va a tomar sus glicemias o cuando va a comer algunos alimentos. Esto puede ser una respuesta adaptativa y normal. Sin embargo, cuando estos síntomas no desaparecen, son continuos y en ocasiones empeoran con el tiempo, hacen que las actividades diarias de la persona con diabetes se vean afectadas. Por ejemplo, no toman sus medicamentos, consumen alimentos no adecuados en su dieta, no miden sus glicemias y en ocasiones no asisten con frecuencia adecuada a los controles médicos. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgos de la ansiedad? Pues no se conoce una causa real, pero hay muchos factores como genéticos, biológicos, químicos del cerebro y del estrés que maneja la persona o el paciente. Es importante describir que los factores de riesgo varían de acuerdo a los tipos de trastornos de ansiedad. En general, podemos analizar que hay ciertos grados de personalidad cuando la persona tiene timidez o retraimiento, cuando la persona presenta algunos eventos traumáticos desde la infancia o en la edad adulta, antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos mentales, algunas afectaciones en su salud como tener tiroides o arritmias cardíacas, pero se puede generalizar. Algunos trastornos de ansiedad generalizada y fobia son más comunes en las mujeres. Entonces, la ansiedad se puede manifestar de dos formas, continua o episódica. Continua o permanente, caracterizada por tener una preocupación excesiva, haciendo que la persona sufra un trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, hace que la persona se encuentre en constante preocupación por su estado de salud, por sus complicaciones en la diabetes, encontrando casos donde el paciente monitorea frecuentemente sus glicemias, consume alimentos con más frecuencia o en cantidad diferente a lo indicado, o por ejemplo cuando en la consulta con su especialista le informa que hay alguna alteración, entonces el paciente se llena de emociones negativas como tristeza, ira, frustración, culpa, además de tener pensamientos catastróficos y fatales sobre su enfermedad y proyecto de vida. Es decir, se bloquea, no encuentra soluciones para prevenir y controlar sus complicaciones. A nivel episódico, ya sea por eventos situacionales, los cuales pueden ser repentinos o espontáneos, encontramos el trastorno de pánico, donde la persona sufre ataques de pánico ante momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Asimismo, encontramos a nivel episódico o situacional, donde la persona puede experimentar fobias, que es un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Los síntomas que podemos encontrar a nivel de la ansiedad son físico, como taquicardia, miedo a dolores, molestias, mareos, falta de aire, temblor, intranquilidad. Si la activación neurofisiológica es muy alta, también aparecen alteraciones en sueño, alimentación y a nivel sexual. A nivel psicológico encontramos inquietud, agobio, sensación de amenaza, ganas de huir o atacar, inseguridad. La persona experimenta temor a perder el control, a no poder manejar su enfermedad.
incertidumbre ante complicaciones en su diabetes o dificultad en tomar decisiones en su autocuidado. Experimenta temor a la muerte, temor a un daño ocular o temor a daños en sus extremidades. A nivel intelectual o cognitivo, hay dificultades en su atención, concentración y memoria, hay aumento en despistes y descuidos, como por ejemplo no sabe si tomó su medicación, presenta expectativas negativas y pensamientos distorsionados de su enfermedad. Presenta la tendencia a recordar momentos o situaciones desagradables como episodios de hipoglicemia, realizando así y generalizando interpretaciones inadecuadas sobre su enfermedad. A nivel de conducta o de comportamiento, hay bloqueos, dificultad para actuar, impulsividad, una inquietud motora, dificultad para quedarse quieto. Estos síntomas van acompañados en cambios de expresividad corporal y del lenguaje, donde podemos encontrar expresiones faciales de asombro, de duda o además de tener dificultades en controlar el fumar, el comer o el beber. Es por esto que es de vital importancia hacer una evaluación o una intervención por parte de un profesional de salud mental. Algunas investigaciones o revisiones que podemos encontrar de cómo la ansiedad afecta a los pacientes con diabetes es que cuando se diagnostica la enfermedad de diabetes, la persona se encuentra o experimenta un alto nivel de ansiedad y estrés por el estigma que presenta esta enfermedad. Es decir, la persona hace una representación fatalista y pesimista de la misma. Se evidencia que hay un 20% más probabilidad de experimentar ansiedad en el transcurso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la persona debe realizar cambios en su estilo de vida, en sus rutinas, en dedicarse más tiempo en cuidarse, en seguir indicaciones médicas y nutricionales. Se puede decir que alrededor del 43% de las personas con diabetes muestran afectación emocional con tendencia a experimentar ansiedad. Asimismo, hay estudios que muestran la correlación que se presenta entre la ansiedad en los pacientes con diabetes, en la forma como ellos conciben la enfermedad, generando intensidad en los síntomas de ansiedad, lo cual produce mayores complicaciones en la diabetes y menor control en la diabetes. Asimismo, se encuentran estudios donde demuestran cómo la ansiedad puede influir en los niveles de glucosa en la sangre, afectando la autoeficacia del paciente. Es decir, autoeficacia es la capacidad que tiene la persona en creerse capaz de cumplir con esas metas que le indica el médico, la nutricionista, interfiriendo asimismo en sus pensamientos y afectando finalmente su adherencia al tratamiento. Se encuentran estudios donde se evidencia cómo los niveles altos de ansiedad influyen en el autocuidado de las personas con diabetes. En ese orden de ideas, es primordial realizar una detección de estos síntomas o de la ansiedad para su manejo y contrarrestar las complicaciones que pueden haber no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Para concluir, estos estudios demuestran como un mejor manejo de la ansiedad pueden ayudar a niveles óptimos de glucosa en la sangre, a que el paciente conceptualice adecuadamente la enfermedad y el tratamiento y él tenga un mejor sentido de autocontrol y de adherencia al mismo. Es decir, además de lo que queremos de lograr esa tan anhelada adherencia al tratamiento, como es aplicar a su insulina, sus dosis e indicaciones, tomar la medicación, tener una adecuada alimentación y actividad física, logramos que esa persona tenga bienestar y salud mental. Desde psicología, lo que se pretende en la evaluación psicológica es analizar el funcionamiento psicológico de la persona en relación a la enfermedad y el tratamiento, buscando así minimizar su afectación biopsicosocial. En las personas con diabetes, como ya hemos revisado, se observa un alto impacto emocional y conductual. Por eso el objetivo desde nuestro campo es tratar de que la persona asuma la enfermedad como algo cotidiano, como algo normal y que pueda vivir adecuadamente, teniendo calidad de vida, modificando su repertorio comportamental y logrando vivir saludablemente. La evaluación desde psicología se revisan o se analizan habilidades de autocuidado, su adherencia al tratamiento, las barreras que la persona tiene hacia adherirse al tratamiento y se miran o se tiene especial cuidado con las situaciones estresantes que tiene la persona en la diabetes, porque eso nos puede minimizar las complicaciones y los síntomas de la diabetes, además de afrontar y manejar sus resultados de una manera más asertiva.
Las pruebas que se apoya desde psicología para la evaluación y diagnóstico está el inventario de ansiedad de Beck, la escala de ansiedad de Hamilton, la escala de ansiedad de South y la escala de trastorno de ansiedad generalizada, GAT, que aplicamos acá en la Fundación Santa Fe Bogotá. Esta nos ayuda a mirar el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de ansiedad social. Es una escala muy rápida, de autorregistro del paciente, son 7 ítems, se puede obtener una respuesta muy rápida y nos ayuda para la intervención y tratamiento del paciente. En la intervención de psicología, como ya les he mencionado, se busca el autocuidado y se interviene a nivel emocional. En el autocuidado, cuando hablamos de la aceptación, adaptación, ajuste y adherencia tanto al tratamiento como a la enfermedad, y a nivel emocional, para mirar cómo es esa relación e interacción que hace el paciente de la diabetes, del estrés, de la ansiedad. Es decir, desde psicología buscamos el bienestar emocional, el automanejo del paciente, empoderarlo en que es capaz de afrontar su enfermedad y de ser adherente a su tratamiento. Se fortalecen tareas en autocuidado, en cambios en su estilo de vida, en manejar sus emociones, regular sus pensamientos y tener calidad de vida. La intervención psicológica y las técnicas aplicadas, el enfoque más eficaz es la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a identificar y aprender a controlar esos factores, esos síntomas de la ansiedad. Las técnicas que aplicamos es la relajación y la respiración profunda, que contrarresta la agitación o esos síntomas que acompañan a la ansiedad. La reestructuración cognitiva, que ayuda a entender cómo esos pensamientos contribuyen a que los síntomas de la ansiedad se exacerben y a que no tengamos una adherencia o un ajuste a la enfermedad. A manera de prevención desde psicología, desde la clínica de diabetes y desde la Fundación Santa Fe, puede ser a nivel primario o secundario. Primario, implementamos programas de prevención y promoción de salud, no solamente al paciente y a su familia, sino también al personal de salud, para que trabajemos en equipo y para que veamos la importancia de ver al paciente como una globalidad. A nivel secundario, pues a través de la terapia, la psicoterapia, el psicodiagnóstico, y trabajando en equipo multidisciplinario en esa atención y en ese apoyo al paciente en esta enfermedad crónica. Finalmente hay unas consideraciones, y es que yo quiero que ustedes tengan en el día de hoy, desde psicología y desde, como dijo la doctora Pineda, el tener una enfermedad crónica como la diabetes tiene efectos no solo físicos, sino psicológicos y emocionales en la persona. El estrés emocional y psicológico que experimenta la persona con diabetes es el obstáculo más grande en el manejo de la enfermedad. Es decir, la salud emocional es fundamental para tener calidad de vida y es una de las emociones que más interfieren en el bienestar de las personas con diabetes. Por eso es de vital importancia gestionar, prevenir y que la persona aprenda a vivir con la enfermedad crónica como es la diabetes. Para finalizar, quiero dejarlos con esta obra de arte que hizo Claude Monet, donde él la llama contemplación. Y él quería como aprendiéramos a mirar el horizonte, la luz y el paisaje. Asimismo, creo que debemos mirar nosotros al paciente como un todo, no solamente lo físico, sino también lo mental. Dejándolos con esta frase final donde dice Gabriel García Márquez: no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Muchas gracias.